Ahora tienes que aceptar la grabación también Entendido. de Vale, Zoom. vale, me lo está cogiendo. Sí, correcto. Genial. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Jo, genial. Para mí es un placer tenerte aquí. Es un placer Eh, estar aquí. me habló de ti Juanma, también tú vienes Mm, recomendado por Juanma Montero, que es un un crack. crack. Mm. Y tienes que escuchar a Ezen. Y la verdad es que empecé, bueno, no sabía que eras gallego, empecé a escucharte y ese acento que tienes tan majete te Te hacía digo, lo más he perdido, mayor. ¿eh? Te hacía más mayor, porque además es que como tienes mucho bagaje, tienes mucha historia, ahora te presentarás un poquito más, joder, te hacía más mayor, tío, porque hablas como como con mucho bagaje y evidentemente es que lo tienes, ¿no? Pero para quien no te conozca, Alex, cómo te presentas cuando te presentas? Pues, Josu, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un privilegio que me invites a tu podcast. Me siento fit. Y te cuento, soy Alex de la Vega y soy una persona que le gusta emprender. Acabo antes así, por títulos y cosas de estas, lo cual Hmm. no estoy de acuerdo, cada vez menos. Estamos hasta mañana. Entonces, soy una persona curiosa, que le gusta emprender, que evidentemente, si no hablo de zen y de baloncesto, pues no me caracterizaría. Así que zen, básquet en mi vida siempre. Y también, pues, el tercer pilar, y no por ese orden, por supuesto, mi novia, que la adoro y es un motor de vida, pues que si no estuviese aquí, no sé qué haría sin ella. Ese es un qué, poco el resumen. Luego, si quieres, profundizamos donde quieras. qué bonito. Eh, es interesante esto que has dicho de lo del emprendimiento, ¿no? Que te gusta emprender, porque en tus charlas, en tu podcast, en el que ya tienes más de 150 capítulos, está siempre esa parte de emprendimiento, de desarrollo personal, de- de- ¿sabes? Que no tiene tanto que ver con el hecho de cuál es el ejercicio más eficiente o cuál es la técnica correcta, que también, sino en todo eso que compone a las personas, ¿no? Que son sus pensamientos. El tema del podcast sí que pudiera parecer que es emprendimiento y quizás lo sea, pero te prometo que la idea de montar el podcast era un interés personal de saber qué estaban haciendo mis compañeros. En primera instancia de baloncesto y pues sin quererlo he entrevistado a muchísima más gente de fútbol que de baloncesto, porque si Ujú. tú te fijas al principio de los capítulos intento ser bastante heterogéneo, ¿sabes? Que haya fútbol, evidentemente, básquet, emprendimiento, alguno en inglés. Si te fijas, ya no entrevisto prácticamente a nadie en inglés y casi todo es, el 80% es fútbol, porque al final en España pues hay muchísima gente en fútbol y hay muchísimo nivel en fútbol. Pero yo siempre intento mantener un Hmm. cierto equilibrio, pero sí, es simplemente para saber qué se está haciendo y si eso pues puede ayudar a alguien, pues fantástico. Como te decía al principio, es verdad que es un podcast que a priori podría sentir que no es para mí, porque yo no trabajo con rendimiento, Hmm, pero trabajo con personas y vosotros al hmm, final, cuando estáis entrenando a equipos, al final son muchas personas que hay que dirigir sí. y ese componente de psicológico, emocional, aparte de que tú haces mucho hincapié siempre en eso, me parece súper interesante y me llevo herramientas. O sea que Hmm. si a alguien Es, le la parece esencia, interesante un poco eso, sí. Perdona, que te corté. no, sí, que sí. Quería decir que si a alguien le parece interesante saber un poco más de cómo relacionarse y trabajar en equipos y en grupos y cómo gestionar, y te gusta un poco el fitness, creo que el Hmm, podcast de Alex te va a gustar. Ethen te va a gustar seguro. hmm. Es una cosa, te pongo un ejemplo. Me ha pasado, evidentemente, hay gente que está en la élite mundial, o sea, gente que está en equipos pues, que muchos no llegaremos jamás. Entonces, claro, la gente me suele comentar, Alex, no me preguntes sobre esto. Intenta no comentar sobre otro, no porque yo no quiera, sino porque el club no lo va a permitir. Entonces intenta hacer, y ya les digo, no os preocupéis, yo no le hago la entrevista ni a tus jugadores, ni a tus deportistas, ni a tu club. Yo te hago la entrevista a ti y quiero saber cuál es tu historia
y cómo lo haces. No me interesa otra cosa. Por eso, la esencia del podcast no es tanto rendimiento y tal, sino qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál es tu contexto, qué errores has cometido, Mm. experiencia. Por eso Sí, siempre lo digo. Dime, dime. eso, y qué les lleva a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? O sea, digamos qué proceso mental Mm, les ha sí, llevado a estar sí, usando esa metodología, ¿no? Y exacto. es muy interesante porque les haces preguntas muy concretas de ¿tú qué haces cuando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, ¿no? Cuando van perdiendo, ¿no? O sea, Ya, casos muy concretos que se nota que les preguntas porque porque tú has vivido también esa situación eso es. y quieres saber cómo reaccionan otras personas, ¿no? Y cómo lo han vivido, ¿no? Y Mm, es muy enriquecedor. O sea, está guay porque en parte, o sea, no sé si es que tengo nivel de empatía grande, pero me hace conectarme muchas veces en representar esos puntos, esas situaciones que tú estás representando, ¿no? O sea, estamos en el descanso, tercer, cuarto, mm, estamos parando, solo queda un cuarto, el partido está perdido, ¿qué les dices? ¿No? Por mm. ejemplo, ¿no? Que esta es una de las preguntas que hace, ¿qué les dices a las jugadoras? ¿No les dices nada? ¿Si les dices algo? Claro, y está guay porque habláis como muy humano, ¿sabes? No sirve, no sirve de nada la carrera y los títulos. Y me encanta, ¿sabes? Porque Yo es soy muy, muy drástico a veces, ¿eh? No, que no sirve de nada. Sí que creo que sienta unas bases. claro, Pero claro. nos, Sí, sí. en el mundo y el mercado y los deportistas o los clientes se mueven por competencias. Si tú eres competente, no te van a mirar el currículum. Esto es así. Entonces, los títulos sientan unas bases, pero luego, si tú no tienes esa capacidad o habilidad, o como le quieras llamar, de querer ser mejor, no te van a comprar. Y si no sabes vender, tampoco. Hmm. Y con los jugadores te pasa lo mismo. Tienes que convencerles de alguna manera. Tienes que venderles, es que depende de la situación, porque si, por ejemplo, tú eres una persona que ya estás en el club, entonces llega una jugadora nueva a ese club, es mucho más fácil que siga la metodología que tú le intentes implantar. En Ujú. cambio, si tú eres la persona que llega sobre un equipo que ya está formado y bueno, sería más fácil si jugadora y preparador físico llegan al mismo tiempo, es más Ya. fácil. Sí, Pero hay si como el una equipo, conexión. el Ujú. grueso, exacto, si el núcleo del equipo ya está con una experiencia previa con un preparador físico X, es más difícil entrar y tienes, como lo digo yo a veces, ir escupiendo poco a poco tus conceptos y tu paradigma para al final, Sí, te tienes pues que ir ganando la confianza, ¿no? Poco a poco, ¿no? poquito a poquito, sí, 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 Sí. sin que se den cuenta casi. Claro, aquí habrá parte de estrategia, ¿no? De encontrar a personas que ya te sigan desde el principio igual, ¿no? Que hay gente que te pueda hacer más caso e ir, ¿no? Haciendo como Eso es. pequeños aliados que luego te permitan transmitir el Mm. mensaje al equipo completo. Yo le llamo echar la rueda a rodar. Es decir, si tú tienes una sistematización de protocolos de activación X, pues intenta hablar primero con las que tú crees. Siempre lo llevo en femenino, perdón, porque estoy en baloncesto femenino. Ujú. Eh, porque si tú encuentras a dos que tienes mucha sinergia con esas dos personas y creen mucho en ti, tú hazlo. No esperes a que te venga el grueso del equipo, tú hazlo, porque luego hablarán, se sentirán mejor, lo hablarán con alguna jugadora, esto te lo digo porque me ha pasado, Sí, y harán de vendrán tres. embajadoras. Claro, exacto, exacto. Y luego vendrán cuatro. Y luego igual una se cae, pero te vienen dos. Entonces, poner la rueda a andar es muy importante para que lo que tú intentes implementar funcione a largo Ujú. plazo. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de cómo llegas al baloncesto. Si siempre has hecho deporte o cuéntanos. La verdad es que no me acuerdo porque tenía 4 años, pero el baloncesto, sin quererlo, fue el deporte con el que empecé 4 años porque, lo dije alguna vez en el podcast, que mis padres me echaron ahí a los Leones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi hermano, que le encantaba el básquet, que tiene 2 años más que pues yo fui con él, o sea, yo era como el anexo, ¿no? Pero claro, es un deporte que me enamoró
no sé a qué edad, pero no lo recuerdo, con esa edad no me acuerdo de nada, pero sí que tengo algún vídeo de pues, que los pantalones y la camiseta prácticamente no había tallas para mí, de lo pequeño que era, y que sin tocar bola iba de un lado para otro como pollo sin cabeza, era un cuadro. Hay algún vídeo de cuando era muy pequeñito en minibásquet. Y luego, pues, estuve jugando, que creo que esto es algo que me ayudó a mi quizás fortaleza mental, aunque en ese momento no lo supiera, que yo estuve jugando con gente que no era de mi categoría hasta cadetes. En cadetes de primer año fue la primera vez que estuve con los míos, digamos, ¿no? ¿Tú estabas siempre Eh, con gente mayor? sí, sí. Ujú. Entonces, el hecho de estar siempre por detrás de gente que es mayor que tú, que tiene más experiencia que tú, que tiene más dominio que tú, que es más fuerte que tú, pues creo que me ha enseñado ciertas habilidades que ahora poseo y puedo pues llevarlo hacia negocio más que otra cosa, porque yo no puedo decir que haya tenido éxito en baloncesto, porque lo máximo que hice fue llegar a EVA, ¿sabes? Eso. Bueno, pero bueno, estuviste jugando, ¿no? La Liga EVA es la principal. Que va, que va. Liga EVA es cuarta división. Bueno, de aquella había Le Bronce, o sea, sería ACB, Le Boro, Le Plata y EVA. Vale, ¿y Sería cuarta pagaban? división. Sí, de aquella sí que se pagaba bastante bien. Ujú, Te pongo ejemplos. El sueldo máximo creo que tuvimos fue 3.000 euros al mes o así. ujú, Y yo llegar a cobrar 1.200, lo máximo que cobré, ¿sabes? ujú. Que ahora en EVA, o sea, es un sueldo de mierda. O sea, no puedes hipotecar tu vida deportiva por 1.200 euros al mes. Ya. Pero, Sí, pero cuando sabes que eso tiene es una... impensable en EVA ahora mismo. Ya, Ha totalmente. cambiado mucho. Eh, haces baloncesto, dices todavía te sientes jugador de baloncesto, ¿no? Porque es tu vida, ¿no? De hecho, semana tras semana está el baloncesto ahí, ¿no? Sí. Entrenando a tus jugadoras. Pero ¿cómo vas definiendo tu vida? ¿Cómo te vas dirigiendo hacia la parte deportiva? ¿Te refieres a...? Sí, al ayudar a las personas con el Vale, movimiento y con el vale, vale, rendimiento. vale, vale. Haciendo la historia muy corta, yo me metí en INEF primero porque mi hermano se metió en INEF, o sea, era el hermano menor y seguía a mi hermano mayor. Pero sí que es cierto que cuando empecé, yo ya tenía, estaba entre hacer, fíjate, estaba entre hacer informática o entre hacer CAFID. Pero al final, entre la nota de corte, que no pude entrar en informática, porque además mis dos mejores amigos hicieron informática, o sea, fíjate tú el destino, ¿sabes? O sea, si hubiese tenido nota de corte para hacer informática, probablemente no sé si Que estaría era más aquí. alta que INEF. Sí, sí, era más alta. Con INEF entrabas prácticamente con un aprobado y ya está. Ujú. Entonces, claro, es muy fácil, ¿no? Hablar ahora de que lo tenía muy claro y todo, pero es que la verdad es que no es así. O sea, yo cuando empecé INEF era el típico, el primer año, que quería ser profesor y vosotros jugar a fútbol y vosotras jugar al brilé. O sea, yo era así al principio. Entonces sí que es cierto que todo el proceso de INEF te cambia la mentalidad por completo. Podemos criticar el contenido curricular de INEF o lo que tú quieras, pero al final sí que pasas por un proceso de cambio. A mí me ha cambiado. Me gustaría que ahondaras ahí. ¿Qué proceso es ese en el que tú sentiste que tu mentalidad iba cambiando? Era Yo creo que más, es, porque le has echado, digamos, la responsabilidad a esa carrera, ¿no? A los sí, estudios fueron sí, transformando tu mentalidad. ¿Qué es lo sí. que encontraste? Igual tuviste suerte y fueron tus profesores o... Yo creo que es encontrar los profesores ideales sobre lo que a ti te gusta. Por ejemplo, yo tuve profesores de baloncesto que uno era muy bueno y el otro pues pasaba un poco del tema. Pues Ujú. yo tuve suerte y tuve el bueno. En anatomía, por ejemplo, me tocó la persona que más interés tenía por dar la asignatura. ¿Sabes? Entonces, esas cosas yo creo que tuvieron que ver. ¿Sabes? Yo no te puedo decir, Ya. esta persona me hizo cambiar. No, son pequeños estímulos de compañeros de clase que les gusta mucho y que quieren montar un centro de entrenamiento, entonces la asignatura de gestión, que es optativa, la van a hacer porque quieren montarse la empresa, ¿sabes? Entonces, ese tipo de inputs que te van llegando hacen que te vaya cambiando y que te vayas pensando, hostia, ¿me merece la pena ser profesor? Ahora bien, ahora te digo,
Cuando acabé INEF, hice el máster de educación. Cuando acabé el máster de educación, o sea, hice las prácticas. Me tocó un tutor increíble que me reforzó. Además, nos tocó dar expresión corporal y danza, que para venderlo a los niños es lo más difícil, ¿sabes? Y salió todo, o sea, no te exagero, salió todo redondo. Teníamos un síndrome de Asperger y el profesor nos dijo que habíamos hecho un trabajo increíble con él, que se había comportado de forma diferente, muchísimo más extrovertido. O sea, cosas que te llenan, ¿sabes? Entonces, yo hinqué codo, o sea, me puse a opositar. Lo que pasa es que, haciendo de nuevo la historia muy corta, me cruzo sobre todo con Diego, que estaba becado en la universidad, donde yo estaba de entrenador personal, ya de autónomo, o sea, ya había aprendido por mi cuenta. Pues montamos gracias a que nos juntamos allí Diego y yo con David y Kiko, que estaban en un centro de entrenamiento, y dijimos, oye, yo creo que aquí se pueden hacer las cosas mejor de esta manera y de la otra. Y poco a poco, ECEN fue quitándome horas de estudio. ¿Sabes? No fue de la noche a la mañana, venga, hasta luego. O sea, que no sé si realmente tomé yo la decisión de dejar de estudiar para ser profesor. Es curioso, pero es así, fue destino. Bueno, pero te seducía la idea de trabajar en ECEN, de tener tu propio negocio, o sea, Por supuesto. lo que veías ahí fuera, ¿no? En vez de estar estudiando, te llamaba y te llamaba más. Entonces, puede parecer, o sea, en este caso es como no tomar la decisión de estudiar, estabas tomando la decisión de emprender. O Se sea, puede mirar de esa forma, se puede mirar de esa forma, sí. Y a la pregunta que me comentabas antes de lo de ayudar con el movimiento a las personas y tal, claro, en el momento en el que te llega el primer cliente, que lo cogió David, que era una señora que cogió un bono de 20 sesiones, eh, y las cosas que te cuenta David de una persona con fibromialgia que tenía dolores por todas partes y que gracias al ejercicio, una persona que no es capaz de subir al quinto de su casa, te llega al día siguiente y te dice, Alex, subí las escaleras hasta el tercer piso, luego subí en ascensor. Pero coño, ya he conseguido subir 3 pisos. Claro, te lo cuento con una sonrisa porque está ayudando a suficientes, ¿sabes? Autosuficientes y que generar unas sesiones de entrenamiento para conseguir que estas personas vivan mejor, claro, es una satisfacción, bueno, tú lo sabrás. sí, 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 sí. Sí, justo hoy, mira, hoy ha sido el último día de una señora que venía de un par de años de dolores de espalda muy potentes que no le hacían, vamos, estaba en el sofá y le dolía la espalda, ¿no? Giraba un poquito Ya. hacia atrás y sin hacer más que girar hacia atrás porque igual alguien la llamaba, le dolía la espalda, ¿no? Y, y con 72 años que tiene ha vuelto a correr Hmm. y está encantada, muy contenta y se despedía, ¿no? Y decía, no voy a no voy a entrenar con nadie más. Y digo que sí, que tienes que buscar a alguien que te mueva. O sea, búscate algo cerca de casa, porque ahora se va a otro sitio y ya no le queda cerca venir a mi centro, ¿no? Tienes que moverte y seguir dándole riqueza de movimientos. Está bien esos trabajos que haces en casa, pero dale más movimientos diferentes para que vayas estimulándote el cuerpo y vayas aprendiendo cosas distintas. Evidentemente eso es súper satisfactorio, ¿no? El ver cómo una persona viene eh, a nivel uno 2 como persona, ¿no? Que no se puede ni siquiera Hmm. desarrollar como persona porque te hace sumamente infeliz el dolor. O sea, es terrible, ¿no? O sea, yo he vivido con una persona, vivo con una persona que tenido dolores muy intensos de espalda, ¿no? Y por eso llego al Pilates en parte. Y ver la transformación de decir, joder, es que. Y que luego veas a personas que tienen dolores y no tomen esa responsabilidad, lo que decías tú, ¿no? Tomar la responsabilidad de cuidar su cuerpo, me parece increíble. Y digo, joder, ¿qué podría decirles a estas personas para que empiecen a tomar un poco de control y hagan un poquito más de movimiento, ¿no? Es que no esperen a dentro de 167 horas a volver a la clase de pilates porque es la única hora que se mueve. Es muy difícil. Yo te puedo poner un ejemplo de una persona.
que, bueno, era un señor, eso, no lo voy a matar ya. Es un señor que es muy simpático, que empezó en ECEN siendo entrevistado por mí. Nosotros siempre hacemos una entrevista antes de que una persona empiece a entrenar. Y en esa entrevista, yo sin saberlo, pues empecé por todo el protocolo, ¿no? Y hubo un momento que llegamos a la pregunta de ¿cuál es tu objetivo? Y me dijo, ninguno. Y ya, ¿cómo que ninguno? ¿Y qué haces aquí? Pues que es que no sé si era su hija o su nieta, alguien le había regalado un mes de entrenamiento, ¿sabes? O sea, Ya. estaba por la fuerza, básicamente, y para canjear su regalo. No tenía ningún objetivo, que para mí, no sé para ti, pero para mí es el peor cliente. Entrenar a una persona que no tiene objetivos. Ya. Es lo más difícil. Entonces, ¿qué es lo? Es una persona que entrevisté yo y que al final entrené yo, que a veces puede ser que no. Yo le entrevisté y estuvo en mis grupos. Entonces, claro, yo al principio le hago la típica sesión de valoraciones, le explico que es un poco de diagnóstico y tal, y luego ya empieza pues el viaje a Roma, entre comillas, porque no sé dónde está Roma. ¿Y qué es lo que hice? Pues jugar con lo socioafectivo, que lo hablábamos antes, de intentar fidelizarlo, intentar que notase que, que esto, claro, es que es muy difícil porque no os estoy poniendo en contexto quién es esta persona. Es un señor mayor de 72 años que corre maratones y que no tiene problemas y que no, es un señor muy chiquitito que nunca ha tenido una dolencia, ya está retirado, o sea, a nivel salud, dolor, no le vas a ayudar, le puedes ayudar a prevenir, pero claro, para que él lo entienda es muy difícil porque nunca ha sentido episodios de dolor o ha tenido Joder, patologías. nos cuenta que lo entiendan los jóvenes, ¿no? Ya, Imagínate una persona que lleva 72 años sin tener dolores y claro, haciendo deporte y dice, pues es que a mí no me va a claro. pillar. Entonces jugué con eso y le dije, vale, tú tienes las métricas de tus carreras, de tal. Y así, yo me pongo el polar, tal, no sé cuánto, y ya, pues pásame las métricas. Entonces, con las métricas yo le dije, vale, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cuándo? Y quería hacer una maratón en Ámsterdam. Vale, cuando tú corres maratones y tal, ¿tienes alguna molestia, alguna dolencia? ¿Notas que algo te está frenando? Tal. Y ya, no, yo... Y ya, bueno, vale. Entonces, cuando hacía las carreras, las salidas y tal, sí que empezó a notar ciertas molestias en el tensor de la fascia lata. Bueno, lo que luego pareció ser el tensor de la fascia lata que nos lo dijo el fisio. Y le dije, vale, pues venga, para este propósito que te vas a poner de correr la maratón en mayo de no sé qué año era, no sé si era el 18, mayo del 18, algo así. Para ir a Ámsterdam, pues venga, vamos a hacer este trabajo de prevención para que no te vuelva a molestar corriendo. Entonces lo enganché por ahí. ¿Sabes? No te puedo decir que fue una fidelización increíble, pero sí que conseguimos encontrarle un objetivo a una persona que no tenía objetivos. Bien, pues esa persona a día de hoy aún está entrenando en ECEN, Fíjate. ¿sabes? Porque le fidelizas con lo socioafectivo, es decir, que se olvide y que va a conectar, que se eche risas entrenando, que parece muy informal decirlo así, pero es así. Y conseguir un objetivo de poder seguir corriendo sin dolor o Ya. sin molestias, para Sí, que no aparezcan. Ese fue el objetivo con él. sí, a veces, por ejemplo, hablando esto de lo de los bonos, puede parecer que dices, joder, pero voy a regalar un bono de movimiento a alguien que no quiere moverse Mm. joder, pero si no tiene ganas, parece como que no va a tener resultado ni va a funcionar. Lo que está claro es que si no le haces ir, ¿no? Si no tienes, no le buscas esa excusa como encontró este señor que fue, como dices tú, forzado, porque Sí. o usaba el bono o lo perdía, no se dan casos como este, ¿no? Y evidentemente que habrá mucha gente que vaya, entre comillas, forzada en alguna ocasión al gimnasio o a un centro de pilates, de yoga, lo que sea, con unos bonos y dejen de estar. Pero si salvas un alma, ¿no? Ya ha merecido la pena. Y somos una persona que les acompaña por el camino durante un tramo de tiempo. O sea, los centros de entrenamiento tienen un periodo de fidelización muchísimo más alto que un low cost, pero aún así, la gente que entrenes se te va a ir y va a venir otra. Eso no lo considero un fracaso, sino que eres una pequeña pieza que pones en un puzzle súper complejo, que es el humano. O sea, Sí, esto yo lo hablaba con mi socio del gimnasio, que decía, eh,
creo que una parte, cuando viene alguien a ver el gimnasio, le digo, cuando viene alguien a trabajar contigo, eh, prueba a ofrecerles un programa de trabajo en el que tú les enseñes a entrenar, ¿vale? O sea, que cuando terminen ese proceso, ¿no? O sea, que pueden ser de 8 semanas, de 12 semanas, luego se lleven un sistema, ¿no? Digamos que algo Mm, que ya no parten de cero. Dices, bueno, pues luego decides dejar de trabajar con un entrenador personal y te vas a un low cost, por lo menos que vayas con cuatro bases, ¿sabes? Que no te vean haciendo cogiendo las máquinas del revés, ¿no? ¿Sabes? De estos sí, niños sí, sí. que hay vídeos que son espectaculares, ¿no? Dices, o Mm, sea, creo que es más difícil lo que estás haciendo que como que realmente se usa. Entonces, creo que es muy importante esto, el saber como entrenadores o como personas que acompañamos en el movimiento a las personas, que las personas no tienen por qué estar contigo, que puede que sí, pero que no tienen que estar contigo siempre. Y que sobre todo que nosotros cuando les enseñemos, cuando vengan en el proceso de trabajo con ellos, eh, les mires y les orientes con ojos de que se van a ir. Porque es muy probable que si lo haces así, pasen más tiempo incluso contigo. ya. Y no solo eso, sino que tú te vas a empujar a que no quieran dejarte porque tienes que ser mejor, temporada Mm, tras temporada. mm. Te puedo poner un ejemplo de una persona que tuve con un bono de sesiones de entrenamiento personal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, una semana tiene 168 horas y nosotros estamos, ¿qué? ¿Dos, tres, Si cuatro? tienes suerte que venga tres o cuatro, sí. Si tienes suerte. Entonces, el porcentaje de influencia parcial que tenemos es grande, es decir, no podemos hacer esa relación de 168 4 horas, porque lo que haces en esa sesión de entrenamiento afecta hasta 48 horas y algunos hasta 72 horas, o sea, no es tan así, pero bueno, sí que es cierto que además el lema de Zen es educa y entrena tu cuerpo, lo pone en la puerta, educa. Entonces, esta persona que vamos a llamar Diego, por ejemplo, porque si no, no sabemos de quién estamos hablando, pues esta persona, Diego, tenía problemas en el hombro, ¿vale? Tenía patología en el hombro. Y vino con una sesión de 20 sesiones porque no podía desempeñar su trabajo y tenía una baja laboral. Entonces, era una persona con dolor que quiere entrenar, pero no le gusta entrenar y tiene que solucionar un problema. Pues durante esas 20 sesiones yo le fui explicando, le fui preguntando, o sea, lo primero es coger información y luego decirle, vale, pues esto hazlo así, esto hazlo así, para que tenga un poco de higiene postural en su día a día y ahí ya estás ganando un montón en su jornada laboral. Después, al cabo de, no sé cuántas fueron, 12, 13 sesiones, yo ya tenía esa sensación de que las otras 7 sobraban, o sea, no las iba a utilizar. Entonces, como todavía estábamos empezando y ni siquiera teníamos centro, era con una colaboración con otro gimnasio, yo lo que le dije es, mira, Diego, ya está, o sea, ya no tienes dolor, ya tienes bastante como para el tío me has acompañado, o sea, y me decía, no, aún no estoy listo. Yo creo que es porque esa persona estaba pensando en acabar las 20 y ya es listo. Pero yo estaba convencido de que ya no necesitaba gastar esas 7 sesiones y que o bien se las canjeábamos por dinero o se las daba a un compañero o guárdatelas porque no caducaban nunca de aquella las sesiones, que menuda locura. Bien, pues las siguientes sesiones le puse algunos ejercicios que eran un poco locura para él. Te estoy hablando de flexiones en un fútbol, que es una locura para una persona con patologías, pero aparecía de vez en cuando ese ejercicio y yo lo explicaba como si de una sentadilla se tratase, o sea, algo normal. Claro, Y sí. al No, ya, no le hacías la profecía autocumplida. No le decías que el Eso ejercicio iba es, a ser eso difícil. es, eso es. Lo Y ponías al, como si fuera, lo encajabas ahí. claro, Sí. y al acabar la sesión le dije a Ancho, hostia, estuve a punto de decir su nombre, le dije, Diego, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Los ejercicios que estás haciendo el primer día y los ejercicios que estás haciendo ahora. O sea, tú has visto la evolución y la capacidad funcional que tienes, la fuerza que tienes, o sea, ¿no ves que estás preparado ya? Hostia, vale, pues sí. Y al final esa persona no volvió a Zen. Y tuvimos una discusión, un debate más bien, entre, Alex, tú cuando acabes con un bono tienes que intentar retenerlo y que se quede.
yo estoy en desacuerdo. Si esa persona tenía ese objetivo y ya lo ha cumplido, ahora ya es decisión de él si quiero continuar o no. Yo no le voy a andar vendiendo. Eso es a lo que me refiero. Si estás de acuerdo con eso. Sí, sí, pero entiendo, ¿eh? O sea, éticamente es así. De hecho, una de las conversaciones que tuve con mi socio cuando empezamos con el gimnasio fue, no queremos que la gente nos pague para que no vengan al gimnasio. Mm, Queremos que nuestro trabajo, o sea, si tú pagas la mensualidad, es para venir. Si no vas a ya, venir, no, o sea, no ya. quiero ser un negocio en el que la gente viva de que no vengas, ¿no? Mm. El Sí, 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 te finiquito entiendo. y todo eso. Pero claro, si esa persona luego iba a moverse, me parece genial. Quizás el producto que vosotros tenéis o el servicio que vosotros vendéis igual no es un producto o no es un precio bajo. Entonces, claro, igual tú no te ves y dices, joder, no tienes necesidad de estar pagando este tipo de bonos o Eso este es, tipo de eso servicio es. para moverte, ¿no? Ese es el pero que yo te iba a decir. Si Mm, esta persona se va a mover, ok, mm, perfecto. Tú ya has mm. aprendido lo que tienes que aprender, has venido por una lesión, te has mejorado, te has marchado, fenomenal. Pero no dejes de moverte, por favor. Claro, ahí está el tema educativo y también el tema del servicio, que de aquella solo teníamos entrenamiento personal, no Claro, hacíamos grupos, no claro, teníamos ni siquiera centro, o sea, imagínate. claro. Sí, sí, claro. Entonces, en ese sentido me parece lógico. Yo también hubiese, o sea, a mí, yo no vendo algo que no sería capaz de comprar. Mm, Es como me cuesta. mm. Prefiero sentirme, ¿sabes? Me apetece mirarme al espejo y no darme vergüenza. Mm. Entonces, Más que vendedores, yo creo que tenemos que ser asesores. ¿Sabes? Que una persona entra con la puerta sí, entra por la puerta con un problema y tú tienes que ayudar a resolverlo. Y si es contigo, bien. sí. Si no es contigo, pues lo derivas a otro sitio. Esto es Sí, así. yo eso lo he aprendido. Te comentaba antes que yo he sido 20 años camarero, ¿no? Mm, Y hay veces que la gente venía al bar donde yo trabajaba y me preguntaban por servicios que nosotros no teníamos. Y les mandaba, evidentemente, a otro sitio donde también ponían cafés y cervezas como nosotros, ¿no? Pero no tenían ese servicio que estaban ya. demandando en ese. Y a veces la gente se sorprendía, ¿no? "Joder, me está mandando la competencia, ¿no? Ya, pero si es que yo no te puedo dar eso, vete a buscarlo ahí, ¿sabes? Yo no intentaba venderles lo que tengo. Creo que esto, al final, la persona lo ve y no solo la persona que lo recibe este mensaje entiende que has hecho de asesor, ¿no? Mm, Aunque sea simplemente de asesor donde tomarse un capuchino, porque nosotros no hacíamos capuchinos, por mm. ejemplo, sino que hay alguien siempre que te ve. Dice, o sea, lo interesante cuando tienes una conducta no es solo el que la recibe, sino que hay gente que te está observando, ¿no? O sea, actúa como si la gente te observara, porque es que hay alguien que te va a observar y va a decir, Sí, sí. wow, o sea, quiero rodearme de una persona así, me gustaría, o sea, y yo es lo que trabajo, ¿no? Trabajo me gustaría que mi equipo fuera como yo, Mm. ¿sabes? Tener personas en mi equipo como yo, o mejores, ¿vale? Que ese ya es el siguiente paso, ¿no? Tener gente que es mejor que tú y dices, no, no, o sea, prefiero trabajar con gente todavía que sea mejor que yo, ¿no? Y ser capaz de ver eso, ¿no? Estoy de acuerdo y añado que sea diferente. Claro. Hay un libro buenísimo que habla sobre los tipos de sombreros que hay en Mm, la dirección de una empresa. sí, sí, sí. Y cuando lo acabé de leer, les dije, Buah, David, tú eres el rojo, yo soy el azul, tú eres el verde y tú eres el no sé cuántos. Porque es así, o sea, de hecho, mis amigos me decían al principio que montar una empresa en T4 que iba a haber muchos problemas porque para tomar decisiones va a ser... A ver, no están del todo desorientados. Lo que pasa que igual vosotros Encontramos la teníais, fórmula. claro, teníais personalidades distintas y habéis encajado o tenéis, pues eso, desarrollada la parte emocional y sois muy fáciles, o sea, os comunicáis muy bien, porque es muy importante. Si hay comunicación, puedes Mm, tener disparidad de opinión, pero si hay mm, comunicación al final y se quiere hablar, pues al final se sí. llega a un acuerdo, ¿no? Eso no. Te iba a decir claramente el adjetivo de cada uno de los cuatro, pero prefiero no decirlo porque es injusto, porque calificar a una persona con un adjetivo es imposible.
Sí, sí, Te sí, puedo sí, sí. decir que nos complementamos muy bien porque cada uno tiene una forma de ser muy diferente a la otra, Ujú. ¿sabes? Te pongo un ejemplo. Yo soy muy lanzado. ¿Hacemos esto? Venga. Porque el fracaso no es para mí un obstáculo tan grande, ¿sabes? Ya, Me he tropezado, ¿eh? O sea, te claro. pongo un ejemplo. Oye, montamos una sala de spinning porque, bueno, venga, vamos a preguntar a tal, no sé cuánto. Venga, va, la hacemos. Y la hicimos. ¿Sabes? Yo tomé parte pues, bastante positiva hacia hacer esa sala. Fue un fracaso que te cagas. O sea, no fue nadie. No sé cuántos dinero nos gastamos allí en las bicis, ya no me acuerdo, pero fue un fracaso y al final tuvimos que toda la sala de spinning de Zen y bajamos las bicis a las zonas de entrenamiento como si fuese una mancuerna más, ¿sabes? Sí, O sea, sí. que fue una inversión realmente perdida. Fue un Sí, gasto, más que que una podría haber inversión. sido cualquier otra máquina, o Eso varias es, máquinas que eso es. hubiesen dado más riqueza, ¿no? A Mm, los entrenamientos. Eh, yo suelo hablar de que dices que sois cuatro y los cuatro entrenáis mm, y suelo hablar de que a mis clientes les digo, ¿no? Que cambien de monitores, ¿no? Que entrenen con otras personas, que no mm. tengan miedo y de hecho, pues les aliento a que lo hagan, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Que a mí, yo no tengo ningún reparo en que entrenen con otras personas, ¿no? Que a veces por horarios tienen que cambiar de personas, ¿no? Sí, Me gustaría saber esto cómo lo gestionáis vosotros, qué opinas de que las personas entrenen con diferentes entrenadores. me gusta poner ejemplos. Te pongo uno. Era una persona que, no, voy a empezar por David. David es uno de los socios de Zen y es el que hasta hace unas semanas se encargaba de todos los protocolos y procesos de empresa. O sea, la mancuerna tiene que estar colocada en esta zona. La kettlebell, los números de la kettlebell se tienen que estar viendo hacia allí. O sea, un trastorno obsesivo compulsivo favorable hacia la imagen de la empresa y cómo hay que hablarle. Fíjate que me acabo de corregir por pensar en David. ¿Sabes? O sea, imagínate. Es así, es una persona que cuida muchísimo los detalles, ¿sabes? Entonces, a la hora de entrenar, es una persona súper metódica y dicho literalmente, mira, si hay una persona que está haciendo un remo, aunque esté haciendo la retracción escapular, tú vas allí a tocarle las escápulas. David es así, ¿vale? Entonces, hubo una vez que contratamos a un entrenador y estuvo una semana y se tuvo que ir de vacaciones, porque se las teníamos que dar las vacaciones. Entonces, en ese momento, cogió a sus grupos de entrenamiento una semana, se marchó y vino David, una persona que tiene el culo peladísimo de entrenar gente, que es socio de empresa, que va a cuidar a los usuarios, no sé qué. Bueno, pues luego, al cabo de quizás hasta meses, compartí un usuario con esta persona nueva. Y no me preguntes cómo, la conversación acabó en, madre mía, menos mal que pensaba que nos ibais a poner a David de entrenador. Porque en esa semana ya había conectado con ese entrenador que, con todos los respetos, era peor que David. Era peor que David. Sí, 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 Eh, sí, técnicamente, claro, sí, 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 sí. técnicamente y estaba tartamudeando y no sabía explicar bien los ejercicios, Sí, como sí, sí, sí. cualquier hijo de vecino que empieza en ECEN entrenando en cualquier centro de entrenamiento, como a mí me ha pasado. Sí, En sí, ese sí, sí. momento, David era mejor que esta persona, Sí. pero el usuario no lo percibió así Ya. y se asustó de que un socio de empresa fuese su entrenador. O sea, imagínate. Entonces, eh, a partir de esto y otras historias, ahora explico por qué cuento este ejemplo. Creemos que es fundamental que los usuarios tengan varios entrenadores. Y esto lo hemos hecho de forma sistemática. Hemos colocado los horarios de los entrenadores de tal forma que a los usuarios les resulte complicado tener al mismo entrenador. Pues porque un entrenador hace lunes y martes por la tarde y hace miércoles y jueves por la mañana, que lo normal será que una persona te venga lunes, martes por la tarde, lunes y miércoles por la mañana. Entonces, favorecemos eso porque creemos que todos entrenamos de forma bastante en la línea, porque hay una sistematización, hay una metodología y una planificación, pero cada uno tiende a hacer los ejercicios que le parecen mejor, ¿sabes? No hay una obligatoriedad de hacer esto así y así, Hmm. ¿sabes? Entonces, es lo que dices tú, nutrirse de dos entrenadores
es mucho más que de uno solo. Sí, y ¿cómo medís el progreso? El Porque, progreso, por- claro, porque yo, por ejemplo, esto yo también lo hablo con mi chica, ¿no? Que es monitora de pilates. Y, claro, si estás todo el rato cambiando, ¿no? Igual el rendimiento es diferente, pero claro, nosotros como al final viene alguien que tiene dolor, tiene ciertas patologías muy sí, concretas, ¿no? Y el grupo siempre es el mismo, tal. Tiene su parte positiva el que durante 8 o 6 meses esas personas estén con el mismo monitor y el monitor sepa y sobre todo ellos sepan el código que usa, de sí, lenguaje que usa el monitor, ¿no? Para que sea sí. como más fácil no tener todo el rato que estar explicando esto, ¿no? Mm, Entonces, tiene sentido que mm. haya, que de vez en Esto, cuando haya cambios, no pasa nada, pero mm, esto lo conseguimos de dos formas. La primera, con formación al entrenador, donde se le despliega de forma digital el claro, sistema ECEN, que son 26 módulos donde se le explica qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, donde me explico sistema, no método, ¿eh? O sea, el sistema es que yo te pongo una estructura, un mueble, para ordenarte las ideas y luego tú coges los libros que tú quieras para desempeñar tus labores, ¿vale? Y de esa sí, sí, forma se ve que cada uno entrena diferente, pero bajo la misma estructura. sí, Entonces, sí, esa sí, formación es clave para ser capaz, como digo yo, de entrenar a cualquier persona en cualquier momento. Una persona, en vez de venir a las 8 de la tarde, viene a las 7 porque se ha equivocado, ¿quién la entrena? Yo. Ven aquí. Entonces se empiezan a desplegar una serie de procesos donde tú vas a ser capaz de entrenar a esa persona bien. La segunda y fundamental, la APP. Tenemos propia, donde ahí está la base de datos de todos los usuarios, donde aparecen las observaciones de los entrenadores, historial lesivo, patrones déficits o ejercicios compensativos que hay que realizar con esa persona. No todos, pero algunos entrenadores, sobre todo con la gente que tiene más nivel, pone los parámetros de los fundamentals. Los fundamentals, bueno, me estoy enrollando aquí, pero bueno, los vale, fundamentals son 29 ejercicios que todo el mundo debería saber hacer al cabo de cierto tiempo en el Zen, que son básicos, fundamentals. Pues cogen esos fundamentals, pues por ejemplo, la sentadilla, el peso muerto, las dominadas, las flexiones, y le pone el número de repeticiones que son capaces de hacer o bajo qué peso. Entonces ahí tú ya puedes ver, o sea, si tú entrenas a una persona mañana que no conoces, vas a la app y tienes toda la información. Sumas eso a hacer una primera parte de preparación, de diagnóstico para ver realmente cuál es su nivel, cuál es su técnica, cuál es su dolor, y la parte principal ya se la haces un traje a medida. sí, Esa es sí, la sí. idea. Muy interesante, me gusta lo de los fundamentales, ¿no? Me gusta esa idea eh, Dos de... años para conseguir los fundamentals. Claro, es que sistematizar... esto es otra de las cosas que cuando descubres que tener un sistema no solo te facilita la vida, sino que hace que tu producto sea mejor, tu negocio sea Hmm. mejor, todo funcione mucho más. Yo cuando descubrí que el sistema, tío, o sea, el establecer un sistema, ¿no? En cómo, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Que así hablando de cosas saludables, cómo McDonald's es capaz de hacerte la misma hamburguesa en decenas de países, ¿no? ¿Y cómo puede ser que sea igual todo, ¿no? Pues porque hay un sistema, hay un libreto en el que dice cómo se hacen las hamburguesas, cómo se colocan las kettlebell, Exacto, ¿no? Por ejemplo, exacto, todo eso. exacto. Y eso es... A ver, yo creo que no se valora tanto. Da mucho trabajo, Hmm. Hombre, porque, eso seguro. claro, da mucho trabajo sistematizarlo, pero luego... Lo que pasa es que hay un problema. El sistema, la sistematización tiene un pecado y una bendición. La sistematización tiene el pecado de que tú puedes caer en la monotonía. ¿Sabes? Si Ujú, tú haces siempre la hamburguesa de la misma manera, caes en la monotonía, siempre la misma hamburguesa. Pero, ¿qué pasa con la bendición de la sistematización? Que tú plantas una semilla en la cabeza de tus usuarios de que te vas a Japón y sabes que vas a obtener ujú, la hamburguesa del McDonald's. ujú. En el entrenamiento es más difícil porque hay una complejidad, pues que estás entrenando a una persona. Hay Entonces es muchas mucho variables, más claro. claro, Sí. hay muchas variables. Por eso nuestra sistematización es una estantería de libros
donde yo te pongo los pilares, pero yo te enseño los libros y tú coges el que tú quieras. Yo lo presento de esa manera, porque si no, no quiero que piensen que es un método donde siempre se hacen las cosas igual. No. De hecho, hay uno de los módulos que resultan siempre más interesantes, es una rueda de variabilidad, donde hay, creo que eran 26 parámetros, no, 26 es una locura, no me acuerdo cuántos serán 18 o así. Es una rueda donde cada parámetro variabiliza un ejercicio. Entonces, si tú coges, por ejemplo, una flexión, la metes en la rueda y te salen 19 variables. Pero es que es exponencial, porque de cada variable la metes en la rueda y son otras 19 variables. Unos son más difíciles de variabilizar que otros, pero esa herramienta ayuda. Nosotros al principio lo que hacíamos con los entrenadores era, toma, batería de ejercicios, y le das, por decir algo, 10.000 ejercicios. No es suficiente. Primero, porque no lo va a retener. Ya. Segundo, porque le estás engañando. La rueda de variabilidad en este caso lo que hace es, te doy una herramienta para que tú, mirando a la persona, mirando a PP y mirando el material, seas capaz de plantearle un ejercicio que incluso te inventes en ese momento. Sí, al final lo que dejas en manos es un algoritmo para que la Eso propia es, persona pueda hacer una variabilidad. No, no deja de ser un algoritmo que dices, mira, esto, y vale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hacer más inestabilidad o quieres ganar fuerza? Entonces, puedes hacer eso una es. flexión de mil maneras distintas, ¿no? Y estás haciendo push-ups, ¿no? Estás Uh -huh. haciendo flexiones. Lo hablábamos antes con el tema del sistema educativo. Nuestra idea con la formación es darle información, lógicamente, pero sobre todo darle competencias para que cuando vaya al barro sepa moverse. Sí, 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 qué interesante. Eh, Vale, volviendo un poquito, que nos hemos ido así más a la parte Ethen, Dirige, dirige. que me parece, que me encanta, pero más que nada por la gente que nos escucha, ¿no? A mí esta parte de empresarial me interesa muchísimo. Si algún día saco un podcast empresarial, ya estás invitado. Gracias. Eh, Volviendo a la parte más deportiva, ¿no? Te haces entrenador, empiezas a entrenar a gente, disfrutas mucho cambiando la salud de las personas y tal. ¿Cuándo empieza a aparecer la oportunidad de pasarte a ser entrenador de baloncesto, dejar un poco de lado, me imagino, ECEN, ¿no? Ahora estás en otro Sí, sitio, ECEN está sí, en Galicia sí, y ahora tú estás viviendo en Girona porque eres entrenador de baloncesto del Uni Girona. sí. Entonces, hasta llegar a este punto, ¿cómo va cambiando? ¿Qué impulso recibe Alex para transformar y modificar su camino? Hmm. Yo me hago autónomo para ser preparador físico de baloncesto. Ujú. Entonces, utilizo los veranos para entrenar a jóvenes, a gente no tan joven. Me vino una vez un portero de balonmano y le dije, va, pues venga, se llamaba workout mi actividad. Entonces, bueno, como era workout, pues podía meter a cualquier persona que tuviese algún interés deportivo. Federado, hablamos de federados. Ajá. Entonces, luego viene todo lo que te expliqué antes. Entonces, yo era autónomo, tenía mi actividad personal mía, pero todo el dinero que se generaba iba a las arcas de Zen. Entonces, yo por la universidad me conocía la persona que estaba en el área de rendimiento porque me había acogido a mí. Entonces, Lino, que es el entrenador con el que estuve 6 años y fue mis primeros 6 años como preparador físico de un equipo, yo cambié mi profesionalismo de jugador de baloncesto porque se estaba acabando el profesionalismo. O sea, mi club, de hecho, en el que estaba, a los 2 años se murió, se deshizo, para que veas que se estaba perdiendo fuelle a nivel de profesionalismo. Entonces lo Ujú. que hice fue, joder, yo quiero seguir como profesional de baloncesto, entonces no me quedó otra que ser preparador físico y seguir estando en un entorno profesional. Por eso me fui al Uniferrol en este caso. ¿Sabes? Ese fue mi interés del cambio, Ajá. de que no me costó nada dejar de ser jugador porque me estaba yendo a un sitio que era más profesional que el mío. Ya. ¿Sabes? Sí, Eso sí, fue sí, sí, sí. lo que me sedujo de verdad. Y ya se unieron los dos mundos, empezaron a crecer la preparación física y el Zen por el mismo lado, y hubo un cambio que fue que, sobre todo, los 2 últimos años, perdimos en semifinales contra el que fue campeón de liga. Entonces, a Lino le contrató el mejor equipo de España en ese momento, que era Perfumerías Avenida.
y yo me iba a venir ya a Girona a vivir con mi pareja. Mi está aquí en Girona, la conocí en la selección, que hablábamos antes de la suerte y todo eso, o el destino, y yo tenía claro que me iba a venir. Lo que pasa es que cogió Lino y me dijo, oye, Alex, quiero que te vengas conmigo. Entonces me quedé en el medio decidiendo si me iba con Girona o me iba con Avenida. Y al final, pues hice una matriz de decisión, pros y contras, y decidimos aprovechar la oportunidad de un tren que no sabes si va a volver a pasar. Entonces lo cogimos. Y luego estuvimos allí hasta febrero. Echaron al entrenador, yo me fui con él, ya me vine a vivir a Girona. Ese año, al año siguiente busqué para preparación física y tal, pero no me salió nada. Entonces me hice jugador para no perder el básquet en mi vida. Y al año siguiente, por casualidades de la vida, pues entrené en verano a una jugadora que actualmente está en el club, María Araujo, que ya habíamos tenido en el Uniferrol. Me vieron los directivos y me dijeron, oye, que necesitamos un preparador físico. O sea que por casualidad de yo estar allí entrenando a María, me dijeron si quería coger el equipo y allí estoy, de preparador físico. Bueno, este año estoy más de readaptador. Entonces, claro, aquí claro, es una historia muy corta, pero hay una negociación con mis socios en cuanto a cuáles son mis competencias aquí, cuáles son mis funciones para poder ser rentable para la empresa y ahí pues hay meses de negociación, porque hay otro socio que está en Murcia también, entonces nos compenetramos de alguna forma. Claro, al final, si tienes un negocio en el que se dan entrenamientos, claro, no estar Claro, requiere que, presencialidad, exacto. claro, requiere presencialidad y tienes que estar haciendo otras cosas, ¿no? Es ya, pues, una negociación en toda regla. Eh, y como así mujeres, ¿por qué entrenas mujeres? Porque Qué buena, esta me lo preguntan a menudo. sí, o sea, no para nada, o sea, y es curioso, simplemente dice, no, es que no con, o sea, sí que, por ejemplo, en persona sí he conocido más entrenadores de chicas, ¿no? Porque Mm. pues aquí hay bastante afición al baloncesto, ¿no? Yo cuando estaba en el instituto sí que había, o sea, yo veía, ¿no? No es que no haya, yo veía equipos de chicas y había entrenadores de chicas, evidentemente, ¿no? Eh, pero no había coincidido en todo este proceso de escuchar podcasts y entrenadores y preparadores físicos, no había coincidido Mm. con uno que entrenase mujeres a este nivel. Eh, y, y me causa interés porque es que son completamente distintas a nosotros Mm. y me gustaría que nos contaras esa experiencia. ¿Por qué mujeres y cómo es? Porque maravilloso. Es muy fácil. Cuando estuve en ese punto en el que yo estaba entrenador personal en la universidad y de repente aparece la opción del Uniferrol, eh, podía haber sido un equipo de tercera división, de masculina, pero resultó ser femenina. Y lo que hizo que me quedase es que tú dispones de, primero, un contexto en el que puedes hacer lo que quieras y que creen en ti y que puedes hacer, porque Lino, yo siempre lo digo en el podcast a la gente que me lo pregunta, ¿no? Que qué importante es empezar tu carrera profesional al lado de un entrenador que te permite fallar y te permite hacer cosas y cometer errores, aprender lógicamente de ellos, pero que no tienes una camisa de fuerza, ¿sabes? Entonces, es muy fácil. La progresión que he seguido yo, gracias a Dios, o por suerte o por desgracia, lo que sea, eh, cada año ha sido mejor que el anterior, a nivel de profesionalismo, a nivel de élite. Empezamos en segunda división con el Uniferrol, con un presupuesto muy bajo, con muy poca afición, gente que igual nos venían 20 personas a ver los partidos, o sea, un Joder. cuadro. Estuvimos 6 años, conseguimos ascender, conseguimos perder dos años consecutivos contra el campeón de liga, máxima gente de selección, que luego pasas a entrenar en Perfumerías Avenida, que para que me entiendas, hay gente que juega en la WNBA, a este año que estoy entrenando a gente que tiene una historia y un nivel, claro, que es comparable a cualquier jugador de máximo nivel. O sea, yo estoy entrenando
el año pasado entrené a la base titular de la selección estadounidense. Claro, es un nivel tan grande de conocimiento del juego, de técnica individual, de mental toughness, claro, que aprendes cada día de ellas, evidentemente pues no machacan o el despliegue físico no es el mismo, pero la inteligencia táctica, el esfuerzo, el tener a tu disposición también 12 jugadoras para poder trabajar con ellas cada día. ¿Sabes? Todas esas cosas hacen que me quede. O sea, ¿cómo no me voy a Ya. quedar aquí? Y ojo, no es por dinero, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Yo vivo de Zen. Yo vivo de Zen. El sueldo que ganas en un deporte minoritario, como puede ser el baloncesto femenino, es muy difícil. Hay gente que sí que lo consigue, ¿eh? Pero yo actualmente yo no puedo vivir solo del baloncesto, no me llega. Ya. Pero te hace muy feliz Eso es. Y tengo la y suerte de que tengo a Zen también al lado claro, para poder convivir con las dos. claro. Has dicho esto, ¿no? Claro, de, estás con gente de... Ay, disculpa. Jesús. Eh, se me olvida aquí un estornudo. Es la primera vez que estornudo en el podcast, ¿eh? Gente de nivel muy alto, ¿no? Nivel top, ¿no? WNBA, ya no hay más arriba. Y estaba pensando en eso, ¿no? Qué importante es esto de que puedes llegar a aprender de tus jugadores, ¿no? O sea, de sus experiencias, aprender tú y decir, eh, hostia, esto, qué buen razonamiento, ¿no? Y Mm. es súper interesante el tener siempre la mente abierta de aprender de ellos, ¿no? ¿Es fácil esto? Eh, ¿Cómo lo llevas? Porque me imagino que no... habrá un momento en el que piensas que, ¿no? Que tú sabes más que las personas a las que entrenas, ¿no? Pero no, o sea, evidentemente no. Y eso es lo que A mí te lo hace que me mejorar. falta son las sensaciones de las jugadoras. A mí, eso es algo que nunca podré tener. O sea, yo no estoy en la pista compitiendo contra Stewart, Ya, ¿sabes? Compitiendo contra Zandalasini, que es una metralleta, compitiendo con esta gente. O sea, tú no estás en la pista ya, sintiendo cómo estás jugando contra una de las 5 mejores jugadoras del mundo. Esas sensaciones yo no las tengo. Entonces, la comunicación diaria, semanal, con estas jugadoras que te pueden dar el feedback de necesito sentirme preparada para aguantar los contactos, necesito sentirme preparada para que cuando llegue el último cuarto poder tener gasolina para poder tomar mejores decisiones y no tener el corazón en el cuello, ¿sabes? Esas cosas te las van contando. Y luego aquí en la élite ya se mueve por detalles, por el 1%. O sea, hay unas bases, hay unos mínimos, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que te dicen, pero en verano trabajan. Ya, oh, ¿cómo no van a trabajar? O sea, esta gente depende, o sea, su estado físico va a determinar que el año que viene tenga un contrato, que le ponga comida en la mesa, ¿sabes? O sea, por supuesto que se van a preocupar de cuidar su cuerpo en verano. ¿Qué duda cabe? Unas más que otras, pero la base es que sí, ¿sabes? Porque para que se entienda, en femenino es como si Kevin Durant juega la NBA, la Liga ACB y selección estadounidense el mismo año. No se solapan las competiciones. Entonces, claro, la densidad competitiva a la que están expuestas las jugadoras de baloncesto de alto nivel es brutal. O sea, es una densidad de competitiva superior al Real Madrid de fútbol, para que se haga una idea, podéis hacer ya, el ya. cálculo. Entonces, claro, Joder, y esto, hay, o sea, esto, por ejemplo, eh, es algo que me preocupa, ¿no? O sea, porque el exceso de deporte nos hace envejecer, o sea, ahí como el nivel oxidativo es mucho mayor, o sea, es que el deporte no es saludable. o sea, el deporte de competición, quieres decir. El ajedrez es un deporte, no es Sí, saludable. El boxeo, sumo, el sumo es un deporte, no es saludable. El deporte no es saludable. Lo que es saludable es, o sea, por ejemplo, para que se entienda, el Usain Bolt hace deporte. Tú y yo salimos a correr, hacemos actividad física. sí, Yo voy a tu centro y hago ejercicio. sí.
ese sería el orden. Pero la gente está equivocada. El deporte, la gente sale a correr para ponerse en forma y se tiene que poner en forma para salir a correr. Ya. Sí, 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 es que hay que prepararse, ¿no? Hablábamos muchas veces hemos hablado del contexto de la persona, ¿no? Que, que no puedes llegar y ponerte a entrenar como si lo hubieses hecho todo ya, o sea, si hubieses tenido un bagaje, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas, en un par de capítulos, estuvo aquí eh, Rodrigo Alvira Mm. y claro, no es lo mismo que tú, o sea, cuando habla de su programación, ¿no? No es lo mismo que tú seas un deportista que llevas 3 4 años entrenando y que ya estás acostumbrado a trabajar con cargas, que si Mm. no lo has hecho. Sí, Mm. has jugado tu deporte, pero no estás acostumbrado a trabajar con cargas. Tienes que aproximarte a esas cargas de alguna manera. Y cuando Mm. hablamos de deportistas, hablamos de una persona de la calle igual, ¿no? O sea, si Sí. tú no has ido en los últimos años al gimnasio, tienes que aproximarte. Es como hacer una rehabilitación, ¿no? Es como me voy a incorporar a la actividad física de alguna manera, tengo que ir dándole estímulos de bajo nivel a mi cuerpo para decir, oye, nos vamos a exponer a esto. ¿No? Mm. Que es como lo de las duchas de agua fría que tienes pendiente, Alex. No sé si has educado eso ya. Eh, Dentro de 2 semanas me iré a vivir a nuestra nueva casa, que ya acabarán las obras, que tiene piscina, y esa será mi ducha fría. Lo tengo pensado, ¿eh? No, no siempre ni todos los días, como Pedro Monzu, que está colgado. Un saludo desde aquí. Eh, pero sí que voy a intentar meterme en la piscina un día a la semana, quizás, por la mañana. yo, A por ver si ejemplo, me despierta. con la ducha fría, empieza por segundos. No hace falta que te des una ducha fría. Pero Empieza. de golpe, o lo haces principio de progresión. Pues claro, la progresión, en la progresión, pero es importante. No sé si has hecho el curso de Wim Hof, No, pero es muy interesante. La respiración te abstrae. Y luego hay un concepto muy interesante de esto, y nos estamos yendo ya, pero me da igual, porque estoy pasa disfrutando. nada. Eh, es o sea, aceptar el frío. ¿Sabes? O sea, acéptalo. Sí, 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 sí. O sea, Em, no sientas que, o sea, es plan, acéptalo, ha pasado, es como que está pasando, como que llega la muerte, como que se pone el sol, como que sale la luna, acéptalo. tenemos que estar cómodos con lo incómodo, para que lo incómodo se convierta en algo quizás no cómodo, pero más cómodo que si no lo fuese. Eso es. Si tiene sentido lo que acabo de decir. Sí, 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 sí. O sea, es en plan. Esto es. Hay un cuento de Jorge Bucay es en el que había un banquero que no le gustaba nada su trabajo y lo que hacía es ponerse unos zapatos de un número menor, ¿vale? Porque cuando él llegaba a casa no tenía ningún incentivo, no disfrutaba de ninguna manera en su vida. Entonces, por lo menos, cuando llegaba a casa, se quitaba el zapato y sentía ese alivio, ¿no? Y por lo menos Wow. tenía, tenía un porqué, ¿no? El llegar a casa. Sin llegar a ese extremo de comprarte un zapato de un número menor, pero, pero sí que el intentar exponerte a estreses donde no te sientas Hmm. cómodo para que no, luego puedas apreciar y decir, joder, qué calentita está el agua hoy, ¿no? Hmm. 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 Totalmente, tío. En esto no sé a qué venía, se me ha ido, Buah, pero no lo sé, no sé de qué, pero da igual. O sea, al final esto se va ramificando. Tú sí. lanzas una idea y luego vamos desarrollándolo por otro Mira, lado. había una cosa que creo que todavía nos queda tiempo, Sí, sí. que yo veo a las personas que vienen como atletas, ¿vale? Sí, estábamos hablando de hacer deporte, no hacer deporte, ¿no? O sea, que Sí. las veo como atletas, les digo, yo quiero mejorar vuestro rendimiento. O sea, cuando venís aquí a clase, quiero mejorar vuestro rendimiento. Y claro, hay un silencio en este en plan, pero yo no soy deportista, ¿no? Yo no hago ningún deporte y digo, pero tú, pues tu deporte puede ser hacer las compras mejor o que tu trabajo no te pase factura o poder disfrutar de tu familia o lo que sea, ¿no? O que tus paseos pues los puedas hacer en menos tiempo o que puedas recorrer más recorrido y no vengas tan fatigado, ¿no? Entonces, Mm. me gustaría saber qué piensas tú esto, ¿no? De ver a las personas a la hora de entrenar o que vayan a hacer una actividad física en que piensen en que como objetivo principal sea mejorar su rendimiento, por ejemplo.
creo que el concepto de... O sea, no lo comparto porque no lo hago, o sea, no les llamo atletas a los usuarios de Zen, por ejemplo, Ujú. pero entiendo el concepto de transmitir al usuario el hecho de que los atletas cuidan su cuerpo. Los atletas entienden que para desempeñar su trabajo necesitan cuidar su cuerpo. Entonces, la relación no es tan estrecha porque hacer ejercicio no es su trabajo, pero entiendo el concepto que quieres transmitir. No sé si te ha funcionado a nivel subconsciente quizás de, de que poco a poco, hablando de esta forma, la gente, pues no sé, se preocupe un poco más por su bienestar, su salud. Sí, mira, porque pongo también mucho hincapié en, al final trabajo en centros donde no se hacen valoraciones periódicas en las que se Mm, vea un progreso y se sepa cuál es el progreso, qué está pasando, ¿no? mm, Pero, por ejemplo, sí que hago como el caso de Diego, en el que nos ponemos a hacer ejercicios que a priori parecían muy difíciles de hacer. mm, Entonces, una de las maneras en las que les hago ver que su rendimiento ha mejorado es volver a hacer ejercicios difíciles o sea, con cierta complejidad y que ven que no hay, que ya no es tan complicado, ¿no? Que, por mm, ejemplo, pues no sé, hemos trabajado en la movilidad de las caderas o que ya soportan mucho mejor su cuerpo, que me sostienen las planchas y el perro boca abajo mm. y pues, que hacen más repeticiones Sí, sí. sin ringarse, ¿no? Que ya no necesitan llevar el culete hacia arriba para poder mantener una plancha. Entonces, yo sí que insisto en eso, en decir, ves cómo ahora hemos hecho 4 o 5 repeticiones y antes a la primera ya estabas pidiendo sopitas y tal. Entonces, Sí. claro, como yo les veo así, aunque igual ellos no se vean atletas o no se vean deportistas o que no crean que tienen que mejorar su rendimiento, como yo les veo así, esa comunicación me hace que tenga que estar como comprobando de alguna manera. Monitorizando su Eso es, progreso. eso es. Mm, Porque lo ideal sería que cada 2 o 3 meses haríamos una valoración y físicamente, o sea, objetivamente un parámetro nos dijera esto ha mm, mejorado por esto y por esto, por esto. Luego, por ejemplo, también lo hago, si corren, les digo que se midan. mm, Por mm, ejemplo, mira, un señor me dijo, estoy mejorando, venía, pues eso, había operado de trocanteritis, tiene 25 esguinces en el mismo pie, o sea, un par de un par de vértebras que ya son una. Y claro, me decía, estoy notando que hago el mismo recorrido que hago siempre en menos tiempo. O sea, ¿sabes? Me sí. decía eso. No se mide, porque pero sí que sabe que cuando va hasta el faro y vuelve tarda 50 minutos y ahora tarda 45. Mm. Y, y eso, joder, pues a mí me hace una ilusión de la leche, porque en cierto modo les estoy metiendo en la cabeza que pueden mejorar su rendimiento de alguna manera. Ujú. Yo también estoy de acuerdo. Al final, más que establecer una planificación y que de hecho lo tenemos en ECEN, cada 6 meses se hacen unos test de condición física, no obligatorios, tú te puedes apuntar para que te los hagan. Pero bueno, ahora está parado por el COVID. Pero sí que creo, y voy a poner de ejemplo la herramienta que tenemos de entrenamiento online, que la hicimos en el confinamiento, donde ahí sí que veo muy importante que para la fidelización del usuario realizando ejercicio, que es difícil entrenar en casa, es difícil, porque la casa está para descansar. Entonces, yo lo que les digo siempre es, mira, hazte una esquina y esa es tu habitación de entrenar, porque es complicado. Entonces, lo que les digo es, mira, al menos un ejercicio en cada sesión que te ponga va a estar sobreestimada, o sea, va a ser un ejercicio que sé que es superior al nivel que tienes ahora. Pero lo vamos a hacer porque yo sé que de estas 8 repeticiones no las vas a hacer seguidas, las vas a hacer por clústeres. Vas a hacer 2-2-2-2 o vas a hacer 4-2-2. Porque cuando acabes el mes y te hagas la última sesión de ese ejercicio, vas a ver la evolución, sí o sí. Si has seguido la planificación, lo vas a ver. Entonces, claro, como le pones 1 o 2 ejercicios en cada sesión que sabes que dentro de un mes vas a ver qué ha ocurrido,
generas esa fidelidad con el ejercicio. Entonces estoy de acuerdo. Los ejercicios al final son los mejores monitores, sí, monitores de... Monitorizadores, sí, sí, sí. Sí, algo así. Sí, Bueno, monitorizar los mejora mejores la para alimentación. monitorizar el progreso. Es así. Sí, 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 sí. Pues vamos a quedarnos aquí, Alex. Llevamos... mira, justo ahora falla mi Los cámara, ejercicios. pero no importa. Vamos a Aquí dejarlo aquí, porque estás. llevamos Aquí una hora estás y de nuevo. 20. Tenías que marchar y Tengo una cena de fin de temporada ahora a las 8:30. qué guay. Pues nada, disfrútalo muchísimo, Alex. Me ha encantado esta charla. Eres de los que habla mucho también. Y esto es bueno. Creo que grabaremos alguna cosita más. Un Espero que hayas placer. disfrutado. He aprendido mucho de ti. Espero que la gente que nos escuche también se lleve algunos titulares para poner en práctica. Y nada, pues eso, que se sigan moviendo. Gracias, Me Alex. alegro. He estado súper cómodo. Muchísimas gracias por invitarme. Y, y nada, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, que es lo que digo siempre. Un saludo, Alex. Un Muchas saludo, gracias. Josu. Cuídate. Chao, chao.